Hola y bienvenidos. Hoy veremos el algoritmo de Knuth-Morris-Platt, o más conocido como KMP. Este algoritmo está inmerso dentro de la búsqueda de un patrón dentro de un texto. En este caso tenemos este patrón y lo queremos buscar en este texto a ver si es que existe alguna ocurrencia de él. Recordemos que la forma poco óptima de buscar un patrón dentro de un texto es simplemente revisar uno por uno. Al no haber coincidencias, avanzamos en el texto, y al haber coincidencias lo que hacemos es avanzar en ambos, y si encontramos un punto de no coincidencia, lo que hacemos es retroceder y avanzar un espacio en el texto. Esto puede ser relativamente ineficiente. Por ejemplo, veamos este caso. Cuando llegamos acá y encontramos una coincidencia, después avanzamos y encontramos coincidencias en ambos hasta encontrar una no coincidencia aquí. Al no encontrar esa coincidencia, tenemos que retroceder todo lo que hemos avanzado y en el texto revisar la siguiente posición. A pesar de que esto se ve poco eficiente, porque específicamente este subpatrón ocurre nuevamente acá. La vez pasada vimos una solución basada en autómata finito, que si bien mejoraba el tiempo, su construcción era relativamente ineficiente. Recordemos que para construir el autómata finito a partir del patrón ocupábamos un tiempo que es el tamaño del patrón al cubo por el tamaño del alfabeto. Entonces, esta solución, la de Knuth-Morris-Platt, ocupa una función que se llama la función pi. Y la función pi se calcula de la siguiente manera. Pi de la posición i es pi de la posición i menos 1 más 1 si el patrón en la posición pi de i menos 1 resulta igual al patrón en la posición iésima. Si no, es simplemente 0 en otro caso. Vamos a calcularla para el ejemplo que vemos acá. Siempre pi de 0, como no existe el anterior, es 0. Luego, para calcular pi de 1, tenemos que comparar esto que vemos aquí. Así que p de pi de i menos 1, que en este caso estamos revisando la posición 1, así que sería de 0, lo cual es 0. El patrón en la posición 0 es a. Y el patrón en la posición iésima que estamos revisando, que es 1, es p. Como son distintos, entonces el valor es 0. Luego, analizamos la siguiente posición. El patrón en la posición i menos 1, que de nuevo sería, en este caso, pi de 1, y pi de 1, según lo que vemos acá, es 0. Y lo comparamos con la posición actual. El patrón en la posición 0 es a, y el patrón en la posición 2 es a. Como coinciden, entonces su valor es este, que en este caso sería 0 más 1, 1. Luego lo hacemos para la posición 3. Calculamos el patrón en la posición pi de 2, que en este caso es pi de 2 es 1, por lo tanto el patrón en la posición 1 es b, y p de la posición actual 3 es b. Como coinciden, entonces su valor es pi de 2, que es 1 más 1, o sea, 2. Luego analizamos las siguientes posiciones. La posición 4, para eso tenemos que analizar el pi de 3. Pi de 3 es 2. El patrón en la posición 2 es a. El patrón en la posición 4 es a. Como coinciden, entonces este valor es 3. Luego analizamos la posición 5. El patrón en la posición 5 es c. El patrón en la posición pi de 5 menos 1, pi de 4 es 3. Por lo tanto, el patrón en la posición 3 es b. Como no coinciden, entonces su valor es 0. Finalmente, hacemos el análisis para la última posición, la posición 6. Entonces, el patrón en la posición 6 es a, y el patrón en la posición pi de 5, que pi de 5 es 0 y es a, como los dos coinciden, entonces esto es 0 más 1, 1. Y con eso calculamos
Si se fijan, el tiempo que nos tomamos para calcular pi es bastante rápido, en particular es orden del tamaño del patrón, porque simplemente requerimos el valor de la posición i-1 para cada cálculo de la posición actual. Ahora, ¿cómo es que este valor nos ayuda a poder calcular dónde está el patrón de manera eficiente? Vamos a hacer dicho análisis ahora. Lo que hacemos es, igual que la vez anterior, comparar uno por uno. Si no coincide, avanzamos en el texto, y cuando coincidan, avanzamos en el patrón y en el texto. Cuando encontramos una no coincidencia, como acá, lo que tenemos que hacer es analizar el pi de la posición anterior. Como el pi de la posición anterior en este caso es 0, entonces hacemos como si nada y seguimos avanzando. Pero fíjese que nosotros no vamos a avanzar a la posición siguiente, sino que a la posición siguiente después del error encontrado. Así que comparamos este con este. No hay coincidencia. Y ahora que hay coincidencia, vamos a comparar con los siguientes. Avanzamos en el texto y en el patrón mientras haya coincidencia. Y una vez que encontramos un elemento no coincidente, lo que hacemos es analizar el pi de la posición anterior, que en este caso es 3. Como está 3, lo que hacemos es lo siguiente. El valor que estábamos analizando lo comparamos con el patrón en la posición 3. ¿Por qué? Fíjense bien. Antes, el subpatrón que había era este. Y pi nos enseña, nos da esa información. Por lo tanto, comparamos con el que tenga sentido. En este caso, resulta nuevamente que los resultados son incompatibles. Como son incompatibles, entonces lo que tenemos que hacer es comparar ahora con el pi de la posición anterior. O sea, en este caso sería pi de 2, que es 1. Y como es pi de 2, que es 1, tenemos que compararlo ahora con la p de 1, con este. ¿Por qué? Porque el subpatrón que había antes es este, y por lo tanto tiene sentido. Nuevamente, esta comparación es errónea, y como es errónea, y ahora el pi del anterior es 0, entonces reseteamos absolutamente todo y comparamos la posición siguiente. Ahora nos damos cuenta que ya no nos queda suficiente espacio, por lo tanto no podemos encontrar el patrón y hemos terminado. Así que no hay un patrón, el patrón P en el texto T. Si se fijan, en el texto fuimos avanzando una posición cada vez que íbamos haciendo un cómputo, por lo tanto el orden en el cual se ejecuta este algoritmo teniendo precalculado pi es el tamaño del texto. Insisto, esto resulta equivalente a la ejecución del algoritmo basado en autómatas finitos. Sin embargo, la construcción del autómata finito es mucho más caro, como lo habíamos visto antes, con respecto a la construcción de la función pi, que se llama la función prefijo. Espero que les haya quedado claro y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.